Yo sé que él es tu amigo, pero mira, nadie que trabaje en una agencia en la frontera ocultaría este tipo de información. Una cosa es que le tengas tirria a los Acero y otra que te metas con Salvador en este momento. ¿Cuánto más crees? Que solo te hayas metido con... No quiere decir que todos estemos abriendo las patas para cuando llegas. Las que van cuando yo chasco los dedos, Jaibo. Esa es la marca de fuego del Indio Amaro. Y la otra la de tu nuevo patrón. Tú lo que eres un traidor. Tú tienes algo que me interesa. Necesito sangre fresca, esa que tú pasas por el río Bravo. Mira, te podrás creer Dios Padre y todo lo que quieras, pero con mi gente no te vas a meter, tamos. Pues entonces no hay trato. Estábamos muy tranquilos acá y tú pediste reunirte conmigo. Debiste haber llegado con las patas bien abiertas, pero no, sales con tu wiri, wiri, wiri. Te vamos a dar $500,000. Mira, Salvador, nosotros no le tenemos fidelidad a nadie, solo a la lana. Ayer pudo ser el Cartel del Golfo, hoy pueden ser los Acero, mañana puede ser el Indio Amaro, pasado mañana podríamos estar trabajando para el gobierno. Es cuestión de que ustedes nos ofrezcan, nosotros aceptemos y todo está bien. Si quieres lavar feria, si quieres pasar a alguien, pues tendrán que pagar peaje. Pues no sé dónde estás consiguiendo tu información. Todo el mundo sabe que ahora los aceros solo se dedican a cruzar migrantes por el gabacho. Y pues eso no nos va a alcanzar para darles una mordida tan grande. ¡Nadie se mueva! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo este movimiento? Ustedes son los de Acero. Mucho gusto, oficial. Ya, tranquilo, oficial. Usted bien sabe que los Aceros ya no tienen la orden de detención. El mismo presidente Roca mandó la orden. Mira hasta dónde han llegado sus famas. Estamos aquí trabajando, relajados. Luego nos arreglamos. Bueno, pues, continúen. ¿Estamos de acuerdo? Buen día, oficial. Ya ven, hasta la policía la tenemos comprada. Aquí no pasa nada mientras yo no quiera que pase. Ustedes están aquí en Tamaulipas porque yo lo decidí. Pero paso que den sin que yo me entere, hasta ahí llegaron. Se te están abriendo las agallas. Ni siquiera esperabas esa lana al principio. Quiero que quede claro que esta es la última vez que le voy a seguir la corriente a tu jueguito. ¿Quieres tu $1,000,000? Arre, yo mismo te los voy a traer, ¿cómo ves? Ya empieza a gustarme el trato. Por eso me gusta hacer negocios con machos, no con hembras. Mira, a mí déjame de salir con tanta ¿sí? Lo mismo quiso hacer tu compañero y así le fue. Y pues si necesitas, aquí estoy yo para ponernos al parejo. Órale, vas. Pues tienes que reconocer que aquí hay algo que no cuadra, Daniel. Y mientras no haya más evidencias, Sánchez sigue siendo sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico. Que no. Las cosas no son así. Te lo aseguro, Sánchez es mi hermano. Apareció el cadáver de un migrante en la troca de Sánchez. Y eso es muy grave, cabrón. Apareció en México bajo mi jurisdicción, o sea que me estoy jugando el puesto. ¿Confías en mí? ¿Cuándo te he fallado? Así es que grábate muy bien lo que te voy a decir. Sánchez no tiene absolutamente nada que ver con el narcotráfico. La información que viste en esa computadora es una investigación que estaba haciendo acerca de Indira Cárdenas. ¿Y por qué Sánchez estaría investigando a la jefa de la migra en Texas? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque ella sí tiene nexos con el del Indio Amaro. Por eso. Y tiene una deuda con él. Por eso le secuestraron a su hijo. ¿Y cómo es que sigue al frente de la ICE? Porque todo es una mierda. Igual que tu PG. Que es muy difícil creerlo.
pruebas completas que estaba recolectando Sánchez. 2, porque Indira me suplicó que la dejara en el ICE. Quiere encontrar al indio y a mí me conviene que lo encuentre. Y cuando ese esté capturado, ella va a pagar por todos los delitos que ha cometido. ¿Y si Sánchez no está muerto? A lo mejor solamente huyó por temor a las represalias del indio o de Indira. A lo mejor ellos la amenazaron. No. Bueno, no sé. No sé. Lo que estoy seguro es que Sánchez jamás me traicionaría. Y si está desaparecido es porque esos hijos de perra lo mataron. Lo tienen secuestrado. No sé. Pero él no me va a traicionar. Te lo aseguro. Ahí estaba a punto de parir, con 8 meses. Ese día me comenzaron las contracciones, ¿te acuerdas? Para nada, para que al final me hicieran cesárea. O sea que viví lo peor de los 2 mundos. Todo rojo, ¿no? Arrugado y enojado porque lo habían sacado. Mira. ¿Qué le pasa? ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué pasó? Nuestro hijo Nicolás. Solo una cosita de otra chica. ¿Verdad? Mira, coquilla, coquilla, coquilla. ¿No? No, quítame eso de los ojos, por favor. Tenle piedad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Dónde me lo vas a meter? No. Póntame la pura. ¿Tú dónde tú estás? En la DEA, el FBI. Trabajo para Romero, ya te dije. Tengo permiso de Amaro. Y ya solo son unas mulas. ¿Tú quieres que yo llame al indio Amaro? Oye, estoy manso. Bautízala. No, eso no, por favor. Pero nos echan ácido y miel y se nos pega en la cara. Suéltame, por favor. Maya, no te olvides de tu hija. Puede ser que nosotros no seamos de Tijuana, ¿cierto? Pero somos gente responsable en el negocio, amistad, venga. Además, ¿sabes qué, papi? Nosotras sabemos hacer muchas cositas, muñeco. ¿Y cómo qué cosas sabes hacer? Yo sé hacer muchas cosas así súper ricas, ¿cierto, mami? Y no repetimos movimientos. Y eso, vea, ¿sabe qué? Hasta con los pies le hacemos ver la gloria a papi. Mire qué rico, papi. ¿Ah? ¿Sí le gusta? Ah, sí le gusta. Y una vez seco, fin del proceso. ¿Tenemos lista la pastilla? Y por esta madre se matan los squinkles. Gringos pen. Bueno, quedó claro, ¿no? No hay tiempo que perder. Hay que despachar estos pediditos. Órale. Relájate, mi teco. Ni que fuera cosa del otro mundo. Además, aquí vamos puros científicos, ¿que no? Tienen que seguir las instrucciones al pie de la letra. Cualquier alteración a la fórmula, por mínima que sea, y van a hacer estallar este lugar en 1000 pedazos. Por cierto, les recomiendo que el escuincle no esté aquí. Los vapores que se concentran le pueden hacer mucho daño. Este es un lugar muy peligroso para un chamaco como él. Sus pulmones no van a resistir igual que nosotros. ¿A quién le dijiste escuincle? Estás hablando con el heredero del cártel de Tijuana, cabrón. Necesito saber cómo está el business. Y si hay peligro, pues ni pedo. Para morir nacimos, ¿que no? O se puede decir más fuerte, pero no más claro. Abusad, que el cártel de Tijuana ya tiene heredero. El Tiburón 2, que no es ningún chamaco, sino un tijuano con bien puesto. Mientras el indio Amaro siga confiando en mí para llevar la contabilidad del cártel, voy a desviar algunos fondos para huir. Capo del infierno. Ojalá le dé gangrena y se muera el capo. Esa peste está tan podrido que es capaz de matar a la gangrena. Pero bueno, ya no hablamos más de eso. Gracias por el pozole. Estaba muy rico. ¿Qué pasó? Que
pienso que necesitas un hombre más completo. A ver, José Ángel, eres el hombre más completo que he conocido. Te lo he dicho y te lo voy a repetir 1000 veces. Además de poder, pues puedes. A menos de que tengas una pistola allá abajo. Escúchame una cosa. Esperemos que estés allá afuera, en la vida real, para que puedas decidir si quieres estar con un hombre como yo. Ahora estamos muy solos y eso confunde los sentimientos. Bueno, si no dormimos nunca. Escúchame algo. Te lo juro, por la memoria de mi madre, que en paz descanse, que tú, el pelado y yo vamos a salir de aquí, cueste lo que cueste. ¿Cómo? El argentino ni te peló. Y si el indio se entera de que le estás robando, te va a matar a ti, me va a matar a mí, de pasar y te va a matar a mi papá. No digas eso. No digas eso. Mire, Panteón, yo necesito que nos pongamos a trabajar en mi seguridad. Triple R me salió con que no puedo llevar la chamaquita a los eventos que porque proyecta una imagen muy peligrosa, muy violenta, no sé, sus manos. Ya sabe, ese vato se cree mi tercera vieja o qué rollo. Pues mira, la verdad sí es medio rarito, pero es el que te va a hacer ganar. No ha sido fácil entrar en Matamoros, digo, por muy gallo de Huentitán que te creas. Si tú no me dices a mí lo que queremos escuchar, te voy a clavar un plomazo para que nos vayamos medio nivelando el día que mataron a la Araceli. Usted póngase para lo que le pido, mijo. Contrate seguridad extra. El indio Amaro está en nuestro territorio. Más vale prevenir que lamentar, mijo. ¿Y los petates? Ni me diga, póngase mejor a hacer algo de provecho. ¿Sabe qué? Vayas a arreglar todo lo de la foto familiar que vamos a usar en la campaña. Tráigame a toda la familia Quintanilla. ¿Toda? Toda. Hecho. Vale. ¿Tú qué me ves, güey? No me digas que aparte de traidor también saliste No quiero broncas. Yo sé muy bien quién eres, cabrón. Sé de dónde viniste. Y también sé otra cosa, que yo siempre cobro mis cuentas a mis enemigos. Yo no soy enemigo de ustedes, gallo. Pero si quieres hablar de cuentas, pues yo también tengo las mías. A mí no se me olvida lo que me hicieron cuando me tenían encerrado allá en el rancho Ciudad Juárez. Ahora hacer borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, mis güey. Compa, ¿quiere perdón? Búsquese al Papa. A mí me rayo. Baja esa arma que Domingo es de mi confianza. ¿Qué rollo contigo, Doriga? ¿No ves que a este vato yo no le creo ni los buenos días? Es que no te estoy pidiendo que le creas a él. Te estoy diciendo que me creas a mí. Yo le doy mi voto de confianza el domingo. Está bueno. Está bueno, mi Dorigas. ¿Y usted? Una vez más. Cerrado el trato, entonces no quiero sorpresitas ni asaltos. Con $1 millón y aquí no ha pasado nada. Pero escúchame bien. Si después de que yo les dé el dinero, a ti o a sus famosas alas se les ocurre hacer alguna pendeja, yo mismo los voy a venir a rellenar, pero de plomo. Tienes mi palabra, Petate, tengo la tuya. ¿La tienes? Está bueno, pues. Vámonos. Ah, y salúdenme al gallo. Díganle que cuenta con el voto de los petates. ¿Me puedes decir qué fregados te estaba pasando en esa cabezota cuando ofreciste $1 millón, Salvador? Yo no entiendo por qué no les quieren decir nada de este negocio a su vieja. Digo, cuando tu mamá vivía, ya se dedicaban a esto, ¿que no? Le debíamos dinero a los petates y eso lo entiendo, pero ahora es diferente, cabrón. Después de lo que pasó con Chucho Casares, le prometimos a la familia que nunca más íbamos a volver a este negocio. Tranquila, carnala. Hay victorias que al principio parecen derrotas. Hey, tranquilízate con el $1 millón. Yo lo voy a conseguir más rápido de lo que crees. Eso espero, ¿eh? Vamos. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.